Hare Krishna, yo ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Hridayananda Goswami y a Srila Prabhupada. Continuamos leyendo el canto 4 del Srimad Bhagavatam, capítulo 21, enseñanzas de Maharaj Prithu. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: al entrar en su ciudad, el rey vio que ésta lo recibía maravillosamente adornada con perlas, guirnaldas de flores, hermosas telas y puertas de oro. Un aromático perfume de incienso se extendía por toda la ciudad. Por todas partes, en los caminos, las carreteras y los pequeños parques de la ciudad, se había rociado agua con esencia de sándalo y de hierba aguru. Por todas partes se había rociado agua con esencia de sándalo y de hierba aguru. Por todas partes había adornos hechos con frutas enteras, flores, cereales humedecidos, mirelares de diferentes clases y lámparas, ofrecidos en calidad de artículos auspiciosos. En los cruces de camino había racimos de frutas y flores, y columnas hechas con plataneros y ramas de betel. Todos esos adornos repartidos en todas partes tenían un aspecto muy atractivo. Cuando el rey entró en el palacio, sonaron caracolas y timbales. Los sacerdotes cantaron mantras védicos y los recitadores profesionales ofrecieron oraciones. Sin embargo, toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo. Todos los ciudadanos, desde el más sencillo al más importante, dieron la bienvenida al rey de todo corazón, y él por su parte les concedió las bendiciones que deseaban. El rey Prithu era la más grande de las grandes almas, y por lo tanto era digno de la adoración de todos. Llevó a cabo muchas actividades gloriosas en el gobierno del mundo, y siempre fue magnánimo. Después de obtener ese gran éxito y una fama que se extendía por todo el universo, finalmente alcanzó los pies de loto de la suprema personalidad de Dios. Sutta Goswami continuó: oh Saunaka, líder de los grandes sabios, el gran devoto Vidura, después de escuchar a Maitreya, que habló acerca de las actividades del rey Prithu, el rey original, que era plenamente cualificado y a quien se alababa y glorificaba ampliamente por todo el mundo, adoró a Maitreya Rishi con gran sumisión y le hizo la siguiente pregunta. Vidura dijo: mi querido Brahmana Maitreya, es muy instructivo saber que fueron los grandes sabios y brahmanas quienes sentaron en el trono al rey Prithu. Todos los semidioses le obsequiaron infinidad de regalos. Además, él aumentó su influencia con la fuerza que recibió personalmente del señor Vishnu. De esa forma hizo que la tierra prosperase muchísimo. Prithu Maharaj era tan grande y magnánimo en sus actividades y en su sistema de gobierno que todos los reyes y semidioses de todos los planetas siguen todavía sus pasos. ¿Quién no trataría de escuchar sus gloriosas actividades? Yo deseo escuchar cada vez más acerca de Prithu Maharaj, pues sus actividades son muy piadosas y auspiciosas. El gran sabio Maitreya dijo a Vidura: mi querido Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el Yamuna. Los dos grandes ríos eran tan opulentos que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas. Maharaj Prithu no tenía rival como rey, y con su cetro gobernó las 7 islas que hay sobre la superficie del globo. Sus órdenes eran irrevocables y nadie podía desobedecerlas, a excepción de las personas santas, los brahmanas y los descendientes de la suprema personalidad de Dios, los Vaishnavas. En cierta ocasión, el rey Prithu dio comienzo a la celebración de un gran sacrificio, en el que
congregaban grandes sabios, en el que se congregaron grandes sabios y santos, brahmanas, semidioses de los sistemas planetarios superiores, y grandes reyes y santos, conocidos con el nombre de Rayarsis. En aquella gran asamblea, Maharaj Prithu, en primer lugar, adoró a todos los respetables visitantes conforme a sus respectivas posiciones. Después se puso de pie en medio de la asamblea, parecía que la luna llena hubiera surgido en medio de las estrellas. El rey Prithu tenía un cuerpo alto y fuerte, su tez era clara, tenía 2 brazos amplios y robustos, y los ojos tan brillantes como el sol naciente. Su nariz era recta, su rostro muy hermoso y su personalidad grave. Sus dientes resaltaban hermosos en su sonriente rostro. El pecho de Maharaj Prithu era muy ancho, su cintura muy gruesa y su abdomen marcado con varios pliegos. Tenía la misma construcción que una hoja de árbol de los banianos. Su ombligo era una profunda espiral y tenía los muslos de color dorado y el empeine de sus pies formaban un arco. Tenía el cabello negro y sedoso, muy fino y ondulado. Su cuello era como una caracola adornada con líneas auspiciosas. Vestía un dote muy valioso y en la parte superior del cuerpo llevaba un hermoso manto. En la ceremonia de iniciación al sacrificio que se celebraba, Maharaj Prithu tuvo que quitarse sus valiosas ropas, revelando así la belleza natural de su cuerpo. Fue muy agradable verlo ponerse la piel de ciervo negra y el anillo de hierba kusha en el dedo, pues esto aumentaba la belleza natural de su cuerpo. Según parece, Maharaj Prithu observó todos los principios regulativos previos a la celebración del sacrificio, con la sola intención de animar a los miembros de la asamblea y realzar su placer. El rey Prithu los miró con ojos que parecían estrellas en un cielo húmedo de rocío y les habló con poderosa voz. El discurso de Maharaj Prithu fue muy hermoso, estaba lleno de lenguaje metafórico, se entendía con claridad y era muy agradable al oído. Todas sus palabras eran graves y precisas. Al hablar parecía exponer su experiencia personal de la verdad absoluta para beneficio de todos los allí presentes. El rey Prithu dijo: «Oh nobles miembros de la asamblea, que toda buena fortuna descienda sobre ustedes. Oh ustedes grandes almas que han venido a participar en esta reunión, por favor escuchen atentamente mi oración. La persona verdaderamente inquisitiva debe exponer sus decisiones ante una asamblea de almas nobles». El rey Prithu continuó: «Por la gracia del Señor Supremo, he sido designado el rey de este planeta y llevo el cetro para gobernar a los ciudadanos, protegerlos de todo peligro y ocuparlos según sus respectivas posiciones en el orden social establecido en los mandamientos védicos». Maharaj Prithu dijo: «Creo que con la ejecución de mis deberes como rey podré obtener los atractivos resultados que describen los expertos en conocimiento védico. Ciertamente ese objetivo se obtiene al complacer a la suprema personalidad de Dios, quien observa los destinos de todos. Todo rey que no instruye a sus súbditos en sus respectivos deberes conforme al Varna y al Ashram, y que se limite a cobrarles impuestos y tributos, se condena a sufrir por las actividades impías que ellos hayan realizado. Además de esa degradación, pierde también su propia fortuna». Prithu Maharaj continuó: «Así pues, mis queridos súbditos, por el bien de su rey, después de su muerte, deben realizar sus deberes como es debido, conforme a las posiciones de Varna y Ashram que ocupen, y en su corazón siempre deben llevar el pensamiento de la suprema personalidad de Dios. De esta forma velarán por sus propios intereses y serán misericordiosos con su rey,
considerando su bienestar después de la muerte. Ruego a todos los semidioses, que son puros de corazón, a los antepasados y a las personas santas que apoyen mi propuesta, ya que después de la muerte, el resultado de una acción lo comparten tanto quien lo realizó como quien lo dirigió y quien lo apoyó. Mis queridos y respetables ciudadanos, según las afirmaciones autoritativas de la Shastra, debe existir una autoridad suprema que pueda otorgar los resultados correspondientes a nuestras actividades presentes. De no ser así, ¿por qué habría personas excepcionalmente hermosas y poderosas tanto en esta vida como en la siguiente? Esto lo confirma no solo el testimonio de los Vedas y el comportamiento de grandes personalidades como Manu, Utanapada, Dhruva, Priyavrata y Anga, mi abuelo, sino también muchas otras grandes personalidades y entidades vivientes comunes, como por ejemplo Maharaj Prahlad y Bali, que eran teístas y creían en la existencia de la suprema personalidad de Dios, el portador de la masa. A pesar de la confusión en que se encuentran con respecto al sendero de la religión, personas abominables como mi padre Vena, el nieto de la personificación de la muerte, todas las grandes personalidades como las que he mencionado, están de acuerdo en que solo la suprema personalidad de Dios puede conceder en este mundo las bendiciones de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos, la liberación o la elevación a los planetas celestiales. La inclinación a servir los pies del loto de la suprema personalidad de Dios puede limpiar de inmediato de las mentes de la sufriente humanidad la suciedad acumulada a lo largo de incontables nacimientos, como el agua del Ganges que emana de los dedos de los pies del loto del Señor. Ese proceso limpia de inmediato la mente. De esa forma, la conciencia espiritual o conciencia de Krishna va aumentando gradualmente. El devoto que se refugia a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios se limpia por completo de todos los conceptos erróneos y especulaciones mentales y manifiesta la cualidad de la renunciación. Esto solo es posible para el que se ha fortalecido mediante la práctica del Bhakti Yoga. Una vez que se ha refugiado en los pies del loto del Señor, el devoto nunca regresa a la existencia material en la que reinan las tres miserias. Prithu Maharaj aconsejó a sus súbditos: deben ofrecer servicio devocional al Señor con una actitud liberal y ocupando en ello la mente, las palabras, el cuerpo y los resultados de sus deberes prescritos. Deben dedicar su servicio a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios con plena confianza y sin reservas, conforme a sus capacidades y a sus ocupaciones. Con ello tienen asegurado el éxito en el logro del objetivo supremo de sus vidas. La suprema personalidad de Dios es trascendental y está libre de la contaminación de este mundo material, pero a pesar de ser alma espiritual concentrada, sin diversidad material, acepta, para beneficio del alma condicionada, las distintas clases de sacrificios que se ejecutan con diversos elementos materiales, mantras y rituales, y que sus ejecutores ofrecen invocando los nombres de diversos semidioses conforme a sus objetivos e intereses. La suprema personalidad de Dios lo penetra todo, pero al mismo tiempo se manifiesta en distintos tipos de cuerpos que surgen de la combinación de la naturaleza material, el tiempo, los deseos y los deberes prescritos. De esa forma se originan distintos tipos de conciencias.
Es como el fuego, que aunque básicamente es siempre el mismo, arde de distintas maneras según la forma y el tamaño de la leña. La suprema personalidad de Dios es el amo y disfrutador de los resultados de todo sacrificio, y es además el Maestro Espiritual Supremo. Todos ustedes, habitantes de la superficie del globo, que están relacionados conmigo y que lo adoran a Él con sus deberes prescritos, me están concediendo su misericordia. Por eso, oh súbditos míos, se los agradezco. A los brahmanas y vaishnavas se les glorifica personalmente por los poderes que descaracterizan la penitencia, el conocimiento y la educación. Debido a esos dotes espirituales, los vaishnavas son más poderosos que la realeza. Por consiguiente, a la orden principesca se le aconseja que no exhiba su poderío material ante esas dos comunidades y evite ofenderlos. La suprema personalidad de Dios, la ancestral divinidad eterna, que es la principal de todas las grandes personalidades, obtuvo la opulencia de su intachable reputación, que purifica el universo entero por adorar los pies del loto de sus brahmanas y vaishnavas. La suprema personalidad de Dios, que es eternamente independiente y existe en el corazón de todos, está muy complacido con aquellos que siguen sus pasos y se ocupan sin reservas en el servicio de los descendientes de los brahmanas y vaishnavas, para quienes es siempre muy querido y que siempre le son muy queridos a él. Mediante el servicio regular a los brahmanas y vaishnavas se puede limpiar la suciedad del corazón y de esa forma disfrutar de una paz suprema, liberarse del apego material y obtener la satisfacción. En este mundo no hay ninguna actividad fructífera superior al servicio a la clase brahmínica, pues ese servicio puede proporcionar placer a los semidioses, que son los destinatarios de los diversos sacrificios. La suprema personalidad de Dios, Ananta, come por medio de los fuegos de sacrificio que se ofrecen en nombre de distintos semidioses. A pesar de ello, comer por medio del fuego no le complace tanto como las ofrendas que acepta mediante las bocas de los devotos y sabios eruditos, pues de ese modo no abandona la compañía de los devotos. En la cultura brahmínica, la posición trascendental del brahmana se mantiene eternamente, pues en ella se aceptan los mandamientos de los Vedas con fe, austeridad, conclusiones de las escrituras, pleno control de la mente y los sentidos y meditación. De esa forma, podemos ver el verdadero objetivo de la vida con la misma claridad con que vemos nuestro rostro cuando se refleja nítidamente en un espejo limpio. Oh respetables personalidades aquí presentes, a todos ustedes les pido la bendición de poder llevar sobre mi corona hasta el fin de mis días el polvo de los pies del loto de sus brahmanas y vaishnavas. El que puede llevar ese polvo sobre su cabeza pronto se libera de las reacciones que surgen de la vida pecaminosa y a su debido tiempo adquiere todas las cualidades buenas y deseables. Todo aquel que adquiere las cualidades brahmínicas, es decir, que sea agradecido y se refugie en personas experimentadas y cuya única riqueza sea su buena conducta, obtiene toda la opulencia del mundo. Por eso deseo que la suprema personalidad de Dios y sus acompañantes se complazcan con la clase brahmínica, con las vacas y conmigo. El gran sabio Maitreya dijo: después de escuchar las sabias palabras del rey Prithu, todos los semidioses, habitantes de Pitriloka, brahmanas y personas santas presentes en la reunión, lo felicitaron expresándole su buena voluntad. Todos ellos declararon que se había cumplido la conclusión védica que establece que es posible conquistar los planetas celestiales por las actividades de un putra, hijo.
pues el muy pecaminoso rey Vena, quien había muerto por la maldición de los brahmanas, ahora se había liberado de la región más tenebrosa de la vida infernal gracias a su hijo Maharaj Britu. Del mismo modo, Hiranyakasipu, que siempre desafiaba la supremacía de la suprema personalidad de Dios con sus actividades pecaminosas, entró en la región más oscura de la vida infernal. Sin embargo, también se liberó por la gracia de su gran hijo Prahlad Maharaj y regresó al hogar de vuelta a Dios. Los santos brahmanas se dirigieron a Prithu Maharaj con las siguientes palabras: oh tú, el mejor de los guerreros, oh padre del globo terrestre, bendito seas, que vivas una larga vida, pues tienes una gran devoción por la infalible suprema personalidad de Dios, que es el amo del universo entero. Los que estaban escuchando continuaron: querido rey Prithu, tu fama es la más pura de todas, pues estás predicando las glorias de la persona más glorificada, la suprema personalidad de Dios, el Señor de los brahmanas. Como tenemos la gran fortuna de que seas nuestro amo, creemos que vivimos directamente bajo la tutela del Señor. Querido Señor, tu deber prescrito es gobernar a tus súbditos. No es muy sorprendente que una personalidad como tú pueda llevar a cabo esa tarea, pues como está lleno de misericordia, sientes un gran afecto por tus súbditos y velas por sus intereses. Esa es la grandeza de tu carácter. Los ciudadanos continuaron: hoy nos has abierto los ojos y nos has revelado cómo pasar al otro lado del océano de oscuridad. Nuestras actividades pasadas y las disposiciones de la autoridad superior nos han enredado en un nudo de actividades fructíferas y debido a ellas hemos perdido de vista el destino de la vida. De esa forma hemos estado vagando por el universo. Querido Señor, tú estás situado en tu posición existencial pura, en el plano de la bondad. Por consiguiente, eres el representante perfecto del Señor Supremo. Se te glorifica por tu poder, pues has restablecido la cultura brahmínica y proteges a todos cumpliendo con los deberes que, como Kshatriya, te corresponden. De esa forma eres el sustentador del mundo entero. Capítulo 22. El encuentro entre Prithu Maharaj y los 4 Kumaras. El gran sabio Maitreya dijo: mientras los ciudadanos dirigían esas oraciones al muy poderoso rey Prithu, llegaron al lugar los 4 Kumaras, que eran tan brillantes como el sol. Al ver la deslumbrante refulgencia, el rey Prithu y su séquito pudieron reconocer a los 4 Kumaras, los amos de todo poder místico que descendían del cielo. Al ver a los 4 Kumaras, Prithu Maharaj, muy ansioso de darle la bienvenida, se levantó a toda prisa junto con todos los miembros de su gobierno, y con la misma ansiedad que siente un alma condicionada cuyos sentidos se ven de súbito atraídos por las modalidades de la naturaleza material. Tras aceptar el recibimiento que se le brindó, conforme a las instrucciones de los Shastras, los grandes sabios invitados por el rey se sentaron. El rey, impresionado por las glorias de los 4 Kumaras, se postró ante ellos y de esa forma los adoró. Después el rey tomó el agua con la que había lavado los pies de los Kumaras y la roció sobre su cabello. Con ese comportamiento respetuoso, el rey, que era una personalidad ejemplar, mostró cómo se debe recibir a una personalidad espiritualmente avanzada. Los 4 grandes sabios eran mayores que el señor Shiva, y una vez sentados en el trono de oro, tenían el aspecto del fuego que arde en un altar. Maharaj Prithu, con gran amabilidad y respeto, se dirigió a ellos con palabras muy comedidas. El rey Prithu habló: mis queridos grandes sabios, que son la personificación de todo buen augurio,
Poder verles es difícil incluso para los yogis místicos. En verdad, no es nada frecuente verles. No sé qué clase de actividad piadosa he podido ejecutar para que sin dificultad alguna me otorguen la gracia de aparecer ante mí. Cuando los brahmanas y vaishnavas están complacidos con una persona, ésta puede obtener las cosas más difíciles de alcanzar, tanto en este mundo como después de la muerte. No solo eso, recibe además el favor de los auspiciosos señores Shiva y Vishnu, que acompañan a los brahmanas y vaishnavas. Ritu Maharaj continuó: a pesar de que viajan por todos los sistemas planetarios, la gente no puede conocerlos, tal como no pueden conocer a la superalma, a pesar de que está en el corazón de todos y es el refugio de todo lo que ocurre. Ni siquiera el señor Brahma y el señor Shiva pueden entender la superalma. Una persona que no es muy rica y está pegada a la vida familiar se llena de gloria cuando recibe en su hogar la visita de personas santas. El amo y los sirvientes que agasajan a sus excelsos visitantes ofreciéndoles agua, un lugar en donde sentarse y una recepción adecuada se llenan de gloria, y el hogar en sí también se llena de gloria. Por el contrario, aquel hogar en el que no se permite la entrada de los devotos del Señor y no hay agua para lavarle los pies, debe considerarse que es un árbol en donde viven todo tipo de serpientes venenosas, por muy lleno de opulencias que esté y por más prosperidad material que haya en él. Maharaj Prithu ofreció su bienvenida a los 4 Kumaras, tratándoles de príncipes entre los brahmanas y diciendo: han observado estrictamente los votos de celibato desde el mismo comienzo de nacer, y a pesar de su experiencia en el sendero de la liberación, se conservan como niños pequeños. Prithu Maharaj preguntó a los sabios acerca de las personas que debido a sus acciones pasadas están enredadas en los peligros de la existencia material. ¿Hay alguna bendición que pudiera cambiar la fortuna de esas personas que hacen de la complacencia de los sentidos el objetivo de su vida? Prithu Maharaj continuó: mis queridos señores, no es necesario que les pregunte si es buena o mala su fortuna, porque ustedes están siempre absortos en bienaventuranza espiritual, están libres de la invención mental que distingue entre auspicioso y no auspicioso. Para las personas que arden en el fuego de la existencia material, los únicos amigos son las personalidades como ustedes. Sobre esto no me cabe la menor duda. Por eso les pregunto cómo podemos alcanzar rápidamente el objetivo supremo de la vida en este mundo material. La suprema personalidad de Dios siempre está ansioso por elevar a las entidades vivientes que son sus partes integrales y para que reciban un beneficio especial. El Señor viaja por todo el mundo en forma de personas autorrealizadas como ustedes. El gran sabio Maitreya continuó: después de escuchar las significativas palabras de Maharaj Prithu, que habló con prosperidad y precisión, y al mismo tiempo con dulzura, Sanat Kumara, el principal de los célibes, sonrió plenamente satisfecho y respondió de la siguiente manera. Sanat Kumara dijo: mi querido rey Prithu, me has hecho muy buenas preguntas. Como han venido de ti, que siempre piensas en el bien de los demás, esas preguntas son especialmente beneficiosas. Las has hecho a pesar de que lo sabes todo, porque ese es el comportamiento de las personas santas. Esa inteligencia es propia de tu posición. Cuando los devotos se reúnen, sus conversaciones, preguntas y respuestas resultan conclusivas, tanto para el que habla como para la audiencia. Esas reuniones son, por lo tanto, beneficiosas para la felicidad verdadera de todos. Sanat Kumara continuó: mi querido rey,
Tú ya sientes inclinación por glorificar los pies del otro de la suprema personalidad de Dios. Ese es un apego muy difícil de conseguir, pero cuando se obtiene esa fe inquebrantable en el Señor, hace que de algún modo natural desaparezcan los deseos de disfrute del fondo del corazón. Tras considerarlo debidamente, las Escrituras llegan a la conclusión de que el objetivo supremo de la sociedad humana en su búsqueda del bien debe ser el desapego corporal de la vida y un apego estable y en aumento por el Señor Supremo, que es trascendental y está más allá de las modalidades de la naturaleza material. El apego por el Supremo se puede aumentar con la práctica del servicio devocional, haciendo preguntas acerca de la suprema personalidad de Dios, aplicando el Bhakti Yoga en la vida, adorando a Yogeswara, la suprema personalidad de Dios, y escuchando y cantando acerca de las glorias de la suprema personalidad de Dios. Esas actividades son piadosas en sí mismas. Hay que progresar en la vida espiritual, evitando la relación con personas cuyo único interés está en complacer los sentidos y ganar dinero. No solo eso, también se debe evitar la relación con los que se relacionan con esas personas. La vida debe encauzarse de tal manera que no se pueda vivir en paz sin el néctar de la glorificación de la suprema personalidad de Dios Hari. De esa forma, cuando el sabor del disfrute de los sentidos nos repugna, podremos elevarnos. El candidato al avance espiritual debe ser no violento, seguir los pasos de los grandes acharyas y recordar siempre el néctar de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, seguir los principios regulativos, libre de deseos materiales, y mientras sigue esos principios, no blasfemar contra otros. El devoto debe llevar una vida muy sencilla y no perturbarse con la dualidad de los elementos opuestos. Debe aprender a tolerarlos. El devoto debe ir aumentando su cultivo de servicio devocional, escuchando constantemente acerca de las cualidades trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Esos pasatiempos son como adornos que engalanaban los oídos de los devotos. Al ofrecer servicio devocional y trascender las cualidades materiales, es fácil establecerse de modo firme y trascendental en la suprema personalidad de Dios. Con el despertar del conocimiento y el desapego por la gracia del Maestro espiritual, el apego de la entidad viviente por la suprema personalidad de Dios queda firmemente establecido. Entonces, esa entidad viviente que está situada en el corazón del cuerpo y cubierta por los 5 elementos quema las envolturas materiales que la rodean, tal como el fuego quema la madera de la que brota. La persona que se libera de todos los deseos y cualidades materiales trasciende la diferencia entre las acciones externas y las internas. En ese momento deja de existir la diferencia entre el alma y la superalma que existía antes de la autorrealización. Al despertar de un sueño desaparece la diferencia entre el sueño y el que lo soñaba. El alma, mientras basa su existencia en la complacencia de los sentidos, crea multitud de deseos y debido a ello se ve atada a identificaciones falsas. Pero cuando alcanza la posición trascendental, pierde el interés por todo lo que no sea la satisfacción de los deseos del Señor. La diversidad de causas es la única razón de que una persona vea diferencias entre ella misma y las demás, de la misma manera que un cuerpo parece distinto según si se refleja en el agua, en el aceite o en un espejo. Cuando la mente y los sentidos se ven atraídos por los objetos del disfrute de los sentidos, la mente se agita. Como resultado de pensar continuamente en esos objetos, la persona pierde casi por completo su verdadera conciencia.
como un lago al que la frondosa vegetación de sus orillas va dejando poco a poco sin agua. Cuando se desvía de su conciencia original, la persona pierde la capacidad de recordar su posición anterior y de reconocer la que ahora ocupa. Cuando el recuerdo se pierde, todo el conocimiento adquirido descansa en una base falsa, y cuando eso ocurre, los sabios eruditos consideran que el alma se ha perdido. No hay nada que vaya más en contra de nuestro propio interés que pensar que hay cosas más agradables que la autorrealización. En la sociedad humana, el hecho de pensar constantemente la forma de ganar dinero para emplearlo en complacer los sentidos destruye los intereses de todos. La persona que carece de conocimiento y de servicio devocional pasa a las especies de vida de los árboles y de las piedras. Quienes tengan un intenso deseo de atravesar el océano de la nesciencia no deben relacionarse con las modalidades de la ignorancia, pues las actividades hedonistas son el mayor obstáculo en el sendero de los principios religiosos, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos bajo reglas y regulaciones y por último la liberación. Entre esos 4 principios, es decir, la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, este último, la liberación, debe tomarse muy en serio. Los otros 3 están destinados a ser destruidos por la estricta ley de la naturaleza, la muerte. Hay estados superiores de vida que, comparados con los estados inferiores, nos parecen bendiciones, pero debemos de saber que esas diferencias se basan únicamente en los intercambios de las modalidades de la naturaleza material. En realidad, esos estados de vida no tienen una existencia permanente, pues todos serán destruidos por el Controlador Supremo. Sanat Kumar aconsejó al rey: así pues, mi querido rey Prithu, trata de entender a la Suprema Personalidad de Dios, que vive en el corazón de todos y acompaña al alma individual en todos los cuerpos, tanto en los que se mueven como en los inmóviles. Las almas individuales están completamente cubiertas con el cuerpo material denso y con el cuerpo sutil, que está hecho de aire vital e inteligencia. La Suprema Personalidad de Dios se manifiesta a la vez como causa y efecto dentro del cuerpo, pero aquel que ha trascendido la energía ilusoria mediante una madura reflexión por la cual despeja el equívoco de confundir una serpiente con una cuerda, puede entender que en Paramatma es eternamente trascendental a la creación material y que está situado en el plano de la energía interna pura, de modo que el Señor es trascendental a toda contaminación material. Solo a Él hay que entregarse. Los devotos que están siempre ocupados en el servicio de los dedos de los pies del loto del Señor pueden superar con mucha facilidad los deseos de ocuparse en actividades fructíferas que están profundamente arraigados. Como esto es muy difícil, los no devotos, los yanis y los yogis, a pesar de que traten de detener las olas de la complacencia sensorial, no pueden hacerlo. Por lo tanto, te aconsejamos que te ocupes en el servicio devocional de Krishna, el hijo de Vasudeva. El océano de la nesciencia es muy difícil de atravesar porque está plagado de tiburones muy peligrosos. Aunque los no devotos se someten a rigurosas austeridades y penitencias para atravesarlo, nosotros te recomendamos que te refugies en los pies del loto del Señor, que son como barcos para cruzar ese océano. Es una empresa muy difícil, pero si te refugias en sus pies del loto, superarás todos los peligros. El gran sabio Maitreya continuó: después de que el hijo de Brahma, uno de los Kumaras, cuyo conocimiento espiritual era completo, le iluminase con conocimiento espiritual completo, el rey les adoró con las siguientes palabras. El rey dijo: oh Brahmana, oh tú el poderoso,
En el pasado, el señor Vishnu me mostró su misericordia sin causa, indicándome que vendría a mi casa y ustedes para confirmar esa bendición han venido. Mi querido Brahmana, han cumplido perfectamente su orden, pues son tan compasivos como el Señor. Por lo tanto, mi deber es ofrecerles algo, pero todo lo que poseo son unos remanentes de alimentos dejados por grandes personas santas. ¿Qué puedo darles? El rey continuó: por lo tanto, mis queridos brahmanas, les ofrezco mi vida, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mis bienes domésticos, mi reino, mi fuerza, mi tierra y en especial mi tesoro. Prithu Maharaj le ofreció todo a los Kumaras, porque solo una persona perfectamente educada conforme a los principios del conocimiento védico merece ser el comandante en jefe, el dirigente supremo del Estado, el primero en castigar y el propietario de todo el planeta. Los kshatriyas, vaishyas y sudras pueden comer gracias a la misericordia de los brahmanas. Son los brahmanas quienes disfrutan de sus propias posesiones y se visten con lo que es suyo y dan sus propias pertenencias en caridad. Prithu Maharaj continuó: esas personas excelsas han ofrecido un servicio ilimitado, explicando el sendero de la autorización en relación con la suprema personalidad de Dios, y nos dan, con convicción plena y con el respaldo de los Vedas, sus explicaciones para nuestra iluminación. ¿Cómo podemos salvar la deuda contraída con ellos? Sino con un poco de agua ofrecida en el cuenco de las manos para su satisfacción. Esas grandes personalidades solo encuentran satisfacción en sus propias actividades que llevan a cabo entre la sociedad humana por su misericordia ilimitada. El gran sabio Maitreya continuó: los 4 Kumaras, que eran maestros del servicio devocional, se sintieron muy complacidos con la adoración de Maharaj Prithu. En verdad aparecieron en el cielo y alabaron el carácter del rey, y todos pudieron observarles. De entre las grandes personalidades, Maharaj Prithu era la principal, pues estaba fijo en su posición con respecto a la iluminación espiritual. Permanecía satisfecho, como aquel que alcanza el éxito completo en la comprensión espiritual. Maharaj Prithu estaba satisfecho en sí mismo, y por esa razón ejecutaba sus deberes lo más perfectamente posible, conforme al momento, las circunstancias y sus fuerzas y la situación económica. En sus actividades solo perseguía un objetivo: satisfacer a la verdad absoluta. De esa manera actuaba como debía. Maharaj Prithu se dedicó por completo a ser un sirviente eterno de la suprema personalidad de Dios, manteniéndose trascendental a la naturaleza material. En consecuencia, dedicó todos los frutos de sus actividades al Señor y siempre se consideró el sirviente de la suprema personalidad de Dios, que es el propietario de todo. Maharaj Prithu, que debido a la prosperidad de su imperio era muy poderoso, muy opulento, llevó vida de casado y permaneció en el hogar. Como nunca se sintió inclinado a emplear sus opulencias en la complacencia de los sentidos, se mantuvo desapegado, exactamente igual que el sol, que no se vea afectado bajo ninguna circunstancia. Desde la posición liberada del servicio devocional, Prithu Maharaj no solo ejecutó toda clase de actividades fructíferas, sino que también engendró 5 hijos en su esposa, Archi. En verdad, engendró todos esos hijos conforme a su propio deseo. Después de engendrar a sus 5 hijos, a quienes puso de nombre Vijitaswa, Dhumrakesha, Haryaksha, Dravina y Vrika, Prithu Maharaj continuó gobernando el planeta. El rey adquirió todas las cualidades de las deidades que gobernaban los demás planetas. Maharaj Prithu, como devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, deseaba proteger la creación del Señor.
complaciendo los deseos de todos los ciudadanos, de modo que solía complacerles en todo, con sus palabras, su mentalidad, sus obras y su amable comportamiento. Maharaj Prithu fue un rey tan famoso como Somaraj, el rey de la luna. Era además poderoso y exigente, como el dios del sol, que reparte luz y calor y al mismo tiempo extrae todas las aguas del planeta. Maharaj Prithu era tan fuerte y poderoso que tratar de desobedecer sus órdenes era como enfrentarse al fuego ardiente. Era tan fuerte que se le comparaba con Indra, el rey del cielo, cuyo poder es insuperable. Por otro lado, era tan tolerante como la tierra y en cumplir los deseos de la sociedad humana era como el propio cielo. En satisfacer los deseos de todos, Maharaj Prithu era como la lluvia. En su profundidad insondable era como el mar, y en la firmeza de sus intenciones era como Meru, el rey de las montañas. La inteligencia y la educación de Maharaj Prithu eran exactamente como las de Yamaraj, el superintendente de la muerte. Su opulencia podía compararse a la de los Himalayas, donde hay yacimientos de toda clase de metales y piedras preciosas. Como Kuber, el tesorero de los planetas celestiales, el rey poseía grandes riquezas y nadie podía adivinar sus secretos, que eran como los del semidios Varuna. En fortaleza del cuerpo y de los sentidos, Maharaj Prithu era tan fuerte como el viento, que puede ir a todas partes, y en lo que a su intolerancia se refiere, era como la todopoderosa expansión Rudra del señor Shiva, Sada Shiva. Era hermoso como Cupido y reflexivo como un león. Era tan afectuoso como Swayambhuva Manu, y en capacidad para controlar era como el señor Brahma. En su conducta personal, Maharaj Prithu manifestó todas las buenas cualidades, y en conocimiento espiritual era exactamente como Brihaspati. En dominio de sí mismo era como la propia suprema personalidad de Dios. En cuanto a su servicio devocional, era un gran seguidor de los devotos que están apegados a la protección de la vaca y a ofrecer servicio al maestro espiritual y a los brahmanas. Su timidez y su amabilidad eran perfectas. Cuando se ocupaba en alguna actividad filantrópica, lo hacía como si estuviese trabajando para sí mismo. La fama de Prithu Maharaj proclamaba en voz alta por todo el universo, desde los planetas inferiores a los intermedios y superiores, y todas las damas y personas santas escuchaban acerca de sus glorias, que eran tan dulces como la gloria del señor Ramachandra. Continuará.